Bona vesprada a tots i totes, gràcies per acompanyar-nos. Des de l'Ajuntament de Monove volem donar-li les gràcies i la benvinguda a les dues persones que m'acompanyen a la taula, òbviament a banda de Ferran. Teniu ahí el nom del capità del barco, ara vos comentarà ell un munt de coses. Íñigo Mijangos, no volia dir mal el cognom, i també m'acompanya a la taula Pablo Jauregui, que és el cuiner del vaixell. Avui, casualment, és 6 de març, i és una data assenyalada en el nostre calendari, és un dels 2 dies des dels quals va eixir cap a l'exili des de l'aeròdrom del Fondó, polítics, intel·lectuals, la cúpula del Partit Comunista, en un viatge que els faria ja no poder retornar mai més a l'Estat. I ha sigut casualitat, però en fi té una simbologia poètica, que hagi sigut avui el dia que ha coincidit que ells han pogut vindre, perquè no ha sigut fàcil, han pogut vindre a presentar-nos la faena que fan en la seva ONG, concretament en el vaixell. Hem titulat aquesta xerrada a Itamari, que és el nom del vaixell, Memòria, Exili i Rescat Humanitari en la Mediterrània. I el motiu per el qual els hem convidat, òbviament, és per que conegueu la feina que feu i, per altra banda, perquè vam decidir que des de l'Espai Fondó, que tots el coneixeu, és un espai des del qual intentem que no se perga la memòria d'uns fets històrics que van passar allí, que tots coneixem ja, d'una importància cabdal per a la història de Monove i per a la història de tot l'estat espanyol, que no se perga aquesta memòria, simbolitzar un espai que estava ahí com anònim, i per altra banda, i això és la que entronca en la tasca que fan ells, volíem que l'espai també servirà per a reflexionar sobre els exilis, no només del passat, sinó també del present, que se traçara un llaç que connectara el passat més recent, perquè no fa tant que va passar això, amb l'actualitat. Actualment continuen a haver molts exilis, hi ha exilis també de gent que se'n va de l'estat espanyol cap enfora, però la majoria d'exilis venen un poc a l'inrevés. Som rebedors ara de persones que fugen de guerres, que són desplaçats forçosos dels seus països natals, veig gent que necessita ajuda humanitària i nosaltres volíem això, que el Fondó servirà per a fer una tasca educativa en aquest sentit. Sabeu que en el refugi tenim una sèrie de dibuixos que han fet xiquets de la guerra, de les colònies de la guerra civil, però també tenim fotografies que ens ha cedit Save the Children, concretament aquells que van dibuixar com veien ells la guerra de Síria. Aquestes fotografies són del 2011. I ara volíem donar un pas més enllà i aprofitant que tenim una persona de Monove, que és Maria del Tell, intrínsecament relacionada amb l'Itamari, doncs li vam dir que servirà un poc de nexe d'unió amb la ONG que ells representen per a cedir-nos unes fotografies que des d'avui ja podreu veure fora de l'Espai Fondó. Sabeu que quan entrem a l'escoleta tenim ahí unes fotos, les hem canviades i expliquem concretament la tasca que fan ells de rescat humanitari i hi ha 8 fotografies en format gran, jo crec que molt boniques i bastant impactants, de salvaments marítims que se fan en la mar. I acabe fent una xicoteta reflexió de per què pensem que és important. Com a Ajuntament, com a regidoria de Memòria Democràtica que vam decidir crear fa 10 anys, pensàvem que havíem de tindre una vocació de ser un espai de memòria obert al diàleg i a la reflexió sobre, com deia, connectar fets històrics vinculats amb la repressió i que això estiguera fonamentat amb nexes en l'actualitat. El centre, l'Espai Fondó, aposta per entendre la memòria democràtica no solament com un record del que va passar en el passat, sinó també com una eina, com una ferramenta que ens ajuda a fomentar el pensament crític, la solidaritat, el compromís i sobretot la defensa dels drets humans. Perquè no oblidem que el que pateix aquesta gent ahir és que se vulneren els drets humans més bàsics, la gent lluita per poder sobreviure. I pensem que tenim una obligació didàctica d'ensenyar-li a la gent com d'important és que tots respectem això, els drets humans, i que tinguem un compromís amb la solidaritat entre tota la humanitat. I estic molt agraïda que hagin vingut, han fet un esforç tremendo per estar així ara, perquè esta vesprada estaven
fent-los una sèrie de revisions en el vaixell per a permetre'ls poder viatjar la setmana que ve. La setmana que ve se'n van un mes a salvar gent en la mar i, bueno, pues, i després se'n van. Estaran així amb nosaltres, després se'n tornen a València i bueno, pues la veritat és que és d'agrair que estiguen així i bueno, pues m'alegre molt de que hi hagi hagut resposta, no, del públic. Així que sense més pues, li passe la paraula a Ferran, que vos explicarà un poc les fotografies molt breument i després ja parlaran ells, que és aquí heu vengut a escoltar. Hola, bueno, molt ràpidament, no? Perquè només interessant és escoltar a Íñigo i a Pablo. Fruit d'aquest conveni de col·laboració, com comentava Júlia, en la façana de l'Escoleta abans teníem una exposició que també feia una comparació, no, entre l'exili republicà i l'exili via marítima, no, com les fotos que veiem aquí, i volíem pues, un poquet renovar estos panells, no, perquè ja estaven desgastats per el temps i que millor, no, que fer-ho en esta ONG, no, on a més pues, té vinculació perquè hi ha gent de Monove treballant allà. No? Quan aneu a veure-la, doncs, veureu dos textos al principi que fan una reflexió un poquet pareguda a la que ha fet Júlia, no? Sobre l'exili actual i l'exili passat, i les fotos que veurem ara a continuació són les que estan exposades en els panells. No? La idea és que servisca també aquest espai per a potenciar i que la gent, no, pues, recolze a la ONG i pugui veure que és la feina tan immensa que estan fent. No? I un poquet això, no? Els museus, com expliquem sempre, està molt bé que expliquen el passat, però si només que expliquen el passat se queden antiquats, no? Se queden vells, són només que peces ¿no? de hace muchos años, i ara no? Els museus actuals el que volen és intentar explicar la realitat, no? I crec que el Fondó és un espai idoni per això, no? Perquè explicant el nostre exili podem, no, empatitzar, podem entendre i podem millorar el món actual comprenent, no, les situacions que se produeixen a dia d'avui. Bueno, passo ràpidament les fotos, el xulo és que vingueu un dia a veure-les al Fondó, però podeu veure un poquet d'aquesta feina que fan, no, de rescat en les fotos que mos han cedit. Passaré la paraula a Íñigo, però abans de continuar anem a veure un vídeo introductori que explica, que podem veure visualment aquesta feina que fan, i a continuació ja tindrà Íñigo.
muchas gracias. Buenas tardes, casi noches. Y bueno, primero agradecer al Ayuntamiento de Monóvar el elegirnos para estar en esa exposición, a Ferran, a Julia, por esta invitación. Para nosotros es un privilegio el poder hacer este trabajo que hacemos. Tiene sus partes complicadas, ¿no? Como decía, esta mañana hemos estado con la inspección y bueno, pues sus momentos de tensión en los rescates, pero todo se compensa siempre, ¿no? por el resultado final y ahora, hilando con esto, que para nosotros es muy importante, el transmitir los derechos humanos, el transmitir los valores que nosotros tenemos, las banderas en el barco, ¿no? de las causas que reivindicamos, esta labor de que no se olvide, ¿no? De que en la sociedad se mantenga el recuerdo de lo que hemos vivido, que para nosotros creo que ha sido una lección en este país bastante dura, ¿no? Y bueno, como vemos que se olvida, que las nuevas generaciones parece que ya no lo sienten de la misma manera. Y es muy importante, ¿no? Mantener el mensaje. Para nosotros tan importante es el rescate como la educación para la transformación social, para la sensibilización de la sociedad. Entonces mantenemos nosotros la bandera antirracista, la bandera LGTBIQ+, la bandera feminista, al final los derechos humanos. También tenemos, bueno, pues no hay una bandera que simbolice la guerra, que simbolice la violencia, ¿no? de la guerra. En estos momentos nosotros mantenemos la bandera de Palestina, un poco pues tratando de recordar también al genocidio que se está produciendo ahí, pero bueno, esa guerra que ahora vemos que se extiende a otros países y bueno, pues no entendemos muy bien, ¿no? cómo nos llevan a esta situación. Y veía en la exposición en el refugio, ¿no? Las fotos de los niños, o sea, los dibujos, ¿no? De los niños de los albergues de la República. Habían cedido unas fotos, me comentaba Ferran, de Save the Children, y le decía, pues es que nosotros en el campo refugiado, nosotros Salvamento Marítimo Humanitario empezamos hace 10 años, y en el campo refugiado teníamos las mismas fotos también de los bombardeos, o sea, los mismos dibujos de los niños, ¿no? De los bombardeos aéreos, de las pateras, de las balsas, cómo habían cruzado, ¿no? el mar. Y incluso decía de nuestra furgoneta, ¿no? De nuestra ambulancia, que también la dibujaban los niños. Y me viene ahora a la memoria, cuando hacíamos las arribadas en Grecia, en la isla de Quíos, había una señora mayor, María, que vivía en una playa, y en uno de los rescates, de los primeros que hicimos nosotros entonces, decía que ella en su infancia también había vivido en la época, claro, cuando se produjeron las guerras y los movimientos migratorios entre Turquía y Grecia. Hay una memoria también en las islas y en Quíos es también muy importante, pues está muy cerca de Turquía. Y que ella soñaba las noches, había soñado algunas noches, que el mar se vaciaba y las personas caminaban por el fondo del mar entre Grecia y Turquía. Entonces, bueno, yo creo que en SMH también hay una serie de coincidencias con esto, y también el primer proyecto que nosotros hicimos en Quíos lo llamamos Archibald Dixon, que era el capitán del Stanbrook. O sea que son como muchas coincidencias, muy curioso, ¿no? Y por eso digo que para nosotros pues esto ha sido una sorpresa, el descubrir el fondo, el descubrir el aeródromo, el espacio, y bueno, pues es un orgullo, ¿no? El poder estar aquí. Yo había preparado, no sé si voy a ser capaz de leerlo, igual me trabo o me emociono, pero bueno, traía unos versos de Miguel Hernández, que creo que puede ser para la ocasión, ¿no? Me parecía adecuado, ¿no? Para la libertad sangro, lucho, pervivo, para la libertad mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espumas mis venas, y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas.
Para la libertad me desprendo a balazos de los que me han revolcado su estatua por el lodo, y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ellas pondrán 2 piedras de futura mirada, y hará que nuestros brazos y nuestras piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, porque tengo la vida. Y me parecía oportuno el poema, porque al final es lo que estamos haciendo, ¿no? Luchamos para la libertad, luchamos para que no se olviden los derechos humanos y, bueno, para que las personas que nosotros asistimos, que huyen de la guerra, que huyen de la miseria, de diferentes persecuciones, pues bueno, tengan esa oportunidad en Europa, que nos encontramos con una Europa con una agenda migratoria racista, con una agenda migratoria que yo suelo decir los derechos de Europa, ¿no? Es lo único que nos queda y les gusta mucho a los políticos hablar de los derechos, de los valores de Europa, perdón. Yo suelo decir, los valores de Europa están en la bolsa, yo no los veo en ningún otro sitio, cuando hablan de los valores, porque realmente la legislación que está en estos momentos, bueno, desprendiéndose de Bruselas, pues realmente es impresentable. O sea, el último pacto migratorio, que es lo que nosotros padecemos y lo que nosotros vemos en las fronteras exteriores europeas, pues es un pacto, ya digo, racista, habla de las fronteras en el mar pues como si fuese un elemento disuasorio, ¿no? Y llevamos así 10 años, cuanto peor mejor. Traslada la frontera a África, otra vez también con una visión, una mirada totalmente colonialista, diciendo, bueno, vamos a invertir en los países africanos, en los países del Sahel, con la agencia Frontex como asesor tecnológico, vamos a decir, para que esas fronteras se endurezcan y las personas ya no lleguen al Mediterráneo y no tener el espectáculo que tenemos ahora, ¿no? Pero bueno, hacer esa contención migratoria en el interior de Europa, o sea, en el interior de África. Bueno, lo vemos nosotros también aquí, en las Canarias, cómo se hacen esos acuerdos con Mauritania, con Marruecos, con Senegal, donde se refuerza con presencia de policías y fuerzas y de la Guardia Civil en esos países, en comisión de servicio, donde se refuerza esa vigilancia fronteriza y se aplican esos procedimientos fronterizos, bueno, pues de muy dudosa legitimidad, ¿no? Bueno, vamos a decir, sí hay legitimidad para defender las fronteras, pero yo creo que no en los términos o con las metodologías que se están haciendo. Lo que se está preparando también en borrador en Europa, tenemos algo muy parecido al ICE, a lo que estamos viendo que hace Donald Trump en Estados Unidos, una policía fronteriza también, que trabajaría dentro de las fronteras europeas. Eso es un borrador que hay actualmente, y donde se contempla que se puedan hacer controles a las personas en espacios públicos, en estaciones de tren, en el metro, en diferentes, bueno, pues por donde transita las personas, poder solicitar la identificación, y aquellas personas que no tengan documentación en regla para estar dentro del territorio Schengen, aplicarles de forma inmediata los procesos fronterizos. Y el empeño que ha tenido Meloni en hacer esos campos en Albania, esos espacios de devolución de las personas, a partir de junio ya son vigentes. Ya Italia ha preparado un decreto amparándose en la directiva europea para que las personas, en lugar de desembarcarlas en Italia, se desembarquen en esos territorios en Albania, y eso ya le ha dado un respaldo la directiva europea, que entra en vigencia en junio, y bueno, seguramente pues tendremos nuevas sorpresas de otros países o de nuevos campos donde se pueda
fuera del territorio europeo donde se pueda desembarcar a las personas, porque eso, ya digo, está recogido en la legislación y en este otro borrador que están preparando, digamos, para aplicar una siguiente rueda de tuerca, iría también por ahí, por esas líneas, ¿no? Por eso es importante no olvidarnos, ¿no?, de lo que hemos vivido, porque esto al final pues suena a historias que ya hemos pasado en Europa, ¿no? Noche de los cristales rotos, lo que hemos vivido nosotros aquí en España, con el régimen de Franco y bueno, pues con toda la diáspora, ¿no?, que ha habido de personas que han tenido que escapar por la represión política y también económica. Después hemos tenido toda la migración española, ¿no?, que ha marchado fuera por salir de la miseria, y ahora parece que cuando nosotros tenemos que recibir a esos migrantes los miramos por encima del hombro, los vemos como hacemos distinciones, visados por puntos, como nos proponía Feijóo, ¿no? Es decir, bueno, pues como es más parecido, le vamos a dar más facilidad, el otro como es un poco más distinto o menos, bueno, pero esto, no sé, yo creo que los derechos humanos no nos hablan de esto. Luego resulta que nos sacan los derechos humanos para justificar que agredir a un país, ¿no? Ahora nos dicen, no, la legislación internacional, parece que para algunos es distinto los derechos humanos de la legislación internacional, pero eso es lo mismo. Y no se puede justificar, ¿no?, el agredir un país será una cuestión, por mucho que nos cueste, será una cuestión, en este caso, ¿no?, de los iraníes, tendrán que resolver ellos y la comunidad internacional tendrá unos mecanismos para forzar que esas cosas cambien, pero lo que no puedes es intentar resolverlo a bombazos, ¿no? Ahí probablemente pues hay otro tipo de intereses y esta es la justificación. Pero bueno, nosotros durante 40 años hemos oído que se justificaba un alzamiento militar, porque bueno, pues nos decían que la República era algo ilegítimo. El programa parece que suena algo parecido también, y los jóvenes pues parece que no se dan cuenta, ¿no?, de dónde nos lleva esto. Por eso es muy importante la sensibilización y la educación para la transformación social, que nosotros nos empeñamos, ¿no? Hacemos en el barco conexiones con las escuelas para que, bueno, pues vean el barco y conozcan la labor y conozcan lo que está pasando, ¿no? Y siempre, pues bueno, eso es una pelea de trincheras, ¿no?, un cuerpo a cuerpo, pero es importante. Y cala. Parece que no, pero bueno, es un trabajo de hormiguita, pero eso al final cala. Los niños y las niñas vuelven a casa, hablan con sus padres y bueno, pues sí que tiene su efecto, ¿no? Ahora hemos hecho una conexión con unos colegios del Roncal de Navarra, estuvimos ayer, ¿verdad, Pablo? Y bueno, pues nos han mandado un montón de dibujos, los niños, de cartelitos, y una colección que han hecho a los productores locales, ¿no?, de un montón de cuñas de queso de Roncal que tenemos que recoger. Y bueno, pues un poco, yo creo que es esto, tampoco me quiero extender mucho. Pablo, no sé si tú quieres hablar y luego pues estamos abiertos a todas las preguntas que queráis. Bueno, Íñigo, tratando un poco, ¿no?, la conversación que tuvimos el otro día en la radio, que estuvo muy interesante. No sé, creo que puede ser curioso, bueno, interesante, a la gente le puede interesar que expliques un poco cuál es vuestra faena, digamos, ya propiamente dentro, en el mar, cuáles son las personas que vienen, qué perfiles tienen, un poco dónde van después, qué les espera, que expliques un poquito más un poco la faena que hacéis dentro de la propia ONG. Bueno, nosotros... como ONG, el barco es un proyecto. Nosotros, además del proyecto del barco, tenemos otros proyectos que solo los hacemos con contrapartes locales. Tenemos en Grecia una casa de acogida de mujeres también en Ecuador, en Manta. Es también allí en una comunidad también pues muy castigada, bueno, pues por la industria pesquera vasca o gallega, que está allí, que van a las embarcaciones y bueno, lo llaman la capital del atún del Pacífico,
Ahora también estamos trabajando con una organización que trabaja para la prevención de la mutilación femenina. Y bueno, nosotros el barco, el Aita Mari, que estamos en el corredor del Mediterráneo central, lo que hacemos es prestar asistencia a las personas que cruzan desde Libia, fundamentalmente Libia y Túnez, hacia Lampedusa o Sicilia, ¿no? Esa es un poco la ruta, que es una ruta, bueno, pues muy transitada, y previsiblemente en los próximos meses o semanas, igual nos toca a nosotros, pues bueno, va a tener un aumento bastante grande de personas, porque si siguen los bombardeos hacia el Líbano, pues esas personas suelen salir hacia Egipto y bueno, pues luego por esa ruta, ¿no? Probablemente haya un incremento de personas. Por parte de Irán, pues bueno, van más por Turquía, van más por la ruta norte, pero posiblemente también vengan por ahí. Los perfiles de las personas que nosotros asistimos, bueno, pues son muy diversos, pero bueno, pues nos hemos encontrado, viene bastante gente de Bangladesh, que bueno, suelen utilizar más una ruta vía Emiratos. Ellos van de Bangladesh a Emiratos. En Emiratos son mano de obra barata, económica, prácticamente en condiciones de esclavitud, pero bueno, ellos consiguen hacer ahí algo de capital con lo que se pueden pagar el resto del viaje. Entonces, bueno, vienen como no tienen dificultades para tener un visado de Emiratos a Libia, pues vienen vía aérea a Libia y luego ya desde Libia pues intentan cruzar por la ruta marítima. Pero bueno, tenemos gente pues de todo África, ¿no? Y en el último viaje pues tuvimos también gente de Sudán, en unas condiciones pues tremendas, ¿no? Personas muy debilitadas, desnutridas, deshidratadas, bueno, pues condiciones pues difíciles, pero hemos de todas partes. Al final, como cojas un par de botes, parece la ONU, ¿no? Porque tiene gente de Sudán, de Eritrea, de Costa de Marfil, de Senegal, de Gambia también hemos tenido, de Egipto, de Libia, de Túnez, de Guinea de Conakry, sí, de toda África al final, ¿no? Entonces, bueno, eso ya en las estadísticas sí que es verdad que las poblaciones más grandes son las globales de las llegadas a Italia. Los principales países son Egipto y Bangladesh, pero bueno, es de todas partes. Y luego pues tienes las personas que llegan torturadas. En Libia no hay, es un país totalmente desestructurado y hay una dinámica ya, es un círculo, un sistema que ya hay montado allí de extorsionar a las personas cuando las detienen arbitrariamente en la calle. Y en Túnez también. La gente piensa, bueno, Túnez parece que es algo más, pero Túnez ya desde hace unos años hubo un golpe de Estado interno y es un régimen también, pues, si no dictatorial, casi dictatorial, ¿no? Bueno, tiene una supuesta constitución presidencialista, con una supuesta Cámara de Representantes, pero al final es todo un paripé. A las personas les detienen en la calle, hay un discurso racista también en contra de la migración, todos los problemas de Túnez lo provoca la migración, los detienen, los llevan al desierto y en unas cárceles que tienen en el desierto los venden a los libios. Y a los libios, una vez que los tienen, a las mujeres por un lado, pues para violarlas, para prostituirlas, y a los hombres para hacer trabajos forzados, bueno, trabajos en régimen de esclavitud, no se les paga, se les da algo de comer y ya está. Y al final, bueno, pues cuando consideran, pues los liberan o los extorsionan para que pidan dinero a sus familias para comprar su libertad. Pero esto no quiere decir que ya te den un papel y puedas, no, es que sales a la calle y te puede detener la milicia del barrio de al lado y entras en la misma dinámica, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces vienen con golpes, apaleados, con quemaduras, entonces, y en unas condiciones de salud también de haber estado viviendo en hacinamiento, pues con sarna, con impétigo, en unas condiciones higiénicas horrorosas. Entonces nosotros lo que denunciamos es que Europa esto lo sabe. Yo tengo grabado una declaración en el Parlamento Europeo de un superviviente
Esto lo saben perfectamente, llevan 10 años narrándose estas cosas. Y sin embargo Europa persiste en que hay que devolverlos a Libia. Se financian las patrulleras libias, se financia lo que llaman los guardacostas libios, que nosotros no reconocemos, y entonces estos señores están para interceptar y devolverlos a Libia. Entonces, y esto pues no se sabe, se piensa, bueno, por Libia todo el mundo piensa que es otra cosa, pero Libia es un infierno. Y Túnez también. Túnez en su momento parece que tuvo un momento como para salir adelante, pero ya digo, esto ya pertenece a la historia. Las condiciones de vida hoy en Túnez para una persona subsahariana no es un sitio seguro. Y es lo que nosotros también reivindicamos, el que estos países se reconozcan como países no seguros, y denunciamos ese convenio y esa convivencia con Europa para que hagan ese trabajo sucio fronterizo, que es lo que nosotros vemos. Pero ojo, nosotros tenemos aquí un vecino, Marruecos, que también nos quieren vender como que es un país donde se puede vivir. Pero bueno, Marruecos es una dictadura. Yo al menos así lo considero, así lo creo, yo con testimonios también que he escuchado y en alguna charla también así que nos han invitado. Yo me acuerdo que hablaba con una mujer que había sido represaliada en Marruecos y bueno, había permanecido desaparecida, no me acuerdo ahora si me dijo 5 años en una cárcel, que nadie sabía dónde estaba. Yo era una mujer que simplemente lo que hacía era defender su comunidad. En su aldea, pues era una persona pues con una presencia, con una representación en un poblado en Marruecos, y pues la detuvieron los gendarmes, desapareció y durante 5 años estuvo en una cárcel, aislada, sin saber por qué estaba allí. Y un buen día la soltaron. Y eso, pues, ha pasado en Marruecos hace nada. Entonces dicen, bueno, pues ahora nos venden que a Marruecos hay que darle 30 millones de euros o no sé cuántos millones de euros para que refuerce la gendarmería, para que haga control fronterizo. Y España le compra patrulleras y tiene allí las patrulleras. Y eso es lo que marca la Unión Europea. No sé si he contestado un poco lo que... Sí. Y bueno, siguiendo un poco en el hilo, ¿no? Una vez consiguen asistencia y llegan a los terceros países, ¿qué les espera a estas personas? Bueno, en Europa en general, pues más o menos, yo la experiencia que tengo más lo que viví en Grecia en su momento y bueno, lo que conocemos en España, ¿no? Los CIES. Entonces, pues bueno, es muy random, es muy aleatorio, es una cuestión muchas veces de suerte. A nosotros nos dan los puertos lejanos, entonces aquella imagen que teníamos antes de que tardaban en darnos varios días, estábamos varios días rescatando hasta que llenábamos el barco. Nosotros en el Aita Mari tenemos capacidad para 150 personas, ya muy apretaditos todos, os lo puedo asegurar. Y bueno, pues una vez que antes llenábamos el barco y teníamos que esperar a que nos diesen puerto, y estábamos allí delante de la costa dando vueltas, reclamando puerto, insistiendo mucho al gobierno español para que haga presión, para que nos den un puerto, y al final nos daban el puerto. Hoy en día esto ya no es así, porque se dieron cuenta que esto nos daba publicidad a las ONGs y pues nos ponía en titulares en periódicos, otra vez un barco detenido, y pues ruborizaba, ¿no? Era un poco escandaloso, pero sobre todo nos daba esa posibilidad, por decirlo de alguna manera, de poner un grito, ¿no? De ponerlo en los periódicos. Entonces dicen, vale, pues para que no pase esto, les vamos a dar el puerto inmediatamente, pero le han dado la vuelta. Tenemos la obligación de, en el momento que nos dan el puerto, dirigirnos inmediatamente a ese puerto. Que ahí también han hecho una trampa legislativa. Entonces nosotros hacemos el rescate, el primer rescate que hagamos tenemos que notificar en menos de un cuarto de hora, cuando yo solicito el puerto formalmente. Italia nos contesta y nos da un puerto, pero está a 4 o 5 días de navegación. Nosotros podemos llegar a Sicilia en un día,
pero nos dan el puerto pues en Civitavecchia, que es en Roma, o nos dan el puerto en Bari, o en Ortona, o en Rávena, ¿no? Puertos en el Adriático al norte del todo. O sea, el puerto más lejano que te puedes imaginar, ahí nos mandan, para que estemos 4, 5, 6 días navegando para ir allí, y luego otros 5 o 6 días para volver otra vez a la zona de rescate, de forma que, bueno, pues perdemos 10 días de embarque, aparte y muchísima gasolina, y nos quitan de escena, y ya no hay ese reproche que había antes, ya no se produce ese reproche. Entonces dicen, no, yo te he dado el puerto, pero claro, te doy este puerto tan lejos por una cuestión de seguridad nacional, por una cuestión de organizar los puertos, porque tenemos mucha presión migratoria en otros puertos más al sur, no hay disponibilidad de medios, entonces te mandamos allí. Cosa que es absolutamente falsa, pero frente a eso, ¿qué argumento puedes decir? El país se organiza a su manera, ¿no? Pero ahí no hay humanidad, ni hay ninguna consideración de derechos. Y además nos hacen recaer sobre nosotros la responsabilidad de que toda esa travesía se tiene que hacer en seguridad, se tiene que hacer en unas condiciones pues de garantía, ¿no? Nosotros tenemos la obligación, según este decreto italiano, de informar en el barco, cosa que nosotros siempre hemos dicho que no somos las personas adecuadas, de informar en el barco a las personas que rescatamos de sus derechos de solicitar asilo. O sea, es todo como muy perverso, ¿no? O sea, se preocupan de que nosotros les contemos los derechos a ellos que el propio Estado italiano les niega desde el primer momento. Que es un ejercicio de cinismo muy grande. Y si nosotros no informamos de esto, nos sancionan. Claro, les tenemos que mandar unas fotos y unas declaraciones de cómo hemos explicado esto. Y si no, nos sancionan. Es una cosa, y tenemos que dirigirnos inmediatamente a puerto también, con ese mismo argumento, pero dices, pero si hace un minuto que te he estado yo diciendo que este bote estaba en el agua, no has movido una patrullera para venir a ayudarles. Y estás diciendo, hemos localizado un bote con 30 personas, 2 niños, no sé qué, les mandas esto, silencio. En el momento que dices, bueno, ya los he rescatado, los tengo a bordo, entonces cuando dices, diríjase usted inmediatamente a este puerto. Y cuando llegas a ese puerto hay un dispositivo que parece que viene el Papa. La Cruz Roja, las ambulancias, los médicos. Y dices, pero cuando estaban en el agua, ¿no merecían esta atención también? Ese es el cinismo que nosotros vemos, y a mí personalmente es una de las cosas que más me indignan, ¿no? que más daño me hace, porque además es sistemático, rescate tras rescate, te tratan como si fueses un delincuente, a estas personas como si no existiesen, pero cuando tú las llevas al foco de la luz, ¿verdad? Ahora somos todos muy, muy europeos, pero si están a la sombra, eso no se reconoce. Lanzaría 2 preguntas más, ¿no? También para Íñigo y otra para Pablo. Un poco, bueno, Íñigo hace unos años, ¿no? Cuando cambió el gobierno, antes se podía atracar, ¿no? En ciertos puertos del país valenciano de manera gratuita, y cuando cambió el gobierno con Vox, ¿no? Os pusieron una multa muy grande que al final recurristeis, ¿no? Y pudisteis ganar el juicio. Cuéntanos un poquito las trabas, ¿no? Que pone sobre todo en este caso España para que el aita mar esté amarrado en nuestros puertos. Y después a Pablo, ¿no? Un poquito tú que igual estás más cara a cara, ¿no? con la gente que asistís. ¿Cuál es esa relación, ¿no? ¿Cómo habláis con ellos? ¿Cómo te agradecen la comida que preparas? Un poquito pues lo que es el día a día del barco una vez hacéis los rescates. Bueno, yo con relación al gobierno, yo haría distingos importantes, ¿no? El gobierno de la Generalitat, cuando estuvo el Botànic, bueno, pues fue un gobierno en ese sentido pues muy sensible, estableció que en los puertos de la Generalitat estábamos exentos de tasas los barcos de ayuda humanitaria, y también, bueno, pues siempre mantuvo una posición pues muy abierta. Hicieron las aulas de la migración que hicieron allí en Burriana, y bueno, pues creo que en ese sentido pues trabajaba mucho esa sensibilización que es tan importante, ¿no? Y buscaba la colaboración con
las ONGs, con las diferentes ONGs que estábamos en Borriana. Cuando hubo el cambio de gobierno, con el PP apoyado por Vox, uno de los puntos del acuerdo era expulsar a las ONGs de los puertos de Valencia. Era uno de los puntos. Entonces, bueno, pues la manera que vieron de hacerlo, en primer lugar, era reclamar las tasas con efecto retroactivo, que no fue una multa como tal, sino que era bueno, pues nos liberaron las tasas, nos las liquidaron y nos las mandaron. Y nos decíamos, oiga, si usted a partir de ahora cambia la normativa de puertos y establece que tenemos que pagar tasas, pues bueno, puede hacerlo, tiene su mayoría parlamentaria para hacerlo, pero será de aquí en adelante. Lo que no puedes hacer es tratar de cobrar esas tasas con efecto retroactivo. Ellos quisieron jugar ahí con, bueno, pues con que no se habían solicitado la exención de las tasas, que luego cuando hicimos el primer recurso dijeron que vale, nos daban las tasas, exentos de tasas, pero para los primeros 15 días de atraque. Que ellos ya entendían que en esos 15 primeros días, como la redacción del artículo decía que eran los barcos de ayuda humanitaria que en función de sus necesidades operativas o algo así ponía, estuviesen en puertos de la Generalitat, estábamos exentos de tasas. Entonces ellos decían que esas necesidades funcionales se cubrían con 15 días y el resto ya no, era ya sin exenciones, ¿no? Bueno, recurrimos por segunda vez y finalmente nos reconocieron que teníamos derecho a las tasas. Pero el caso es que en esas tasas retroactivas de los 3 años que nos reclamaron, pues ascendían hasta 80.000 euros prácticamente, que nos hicieron pagar. Porque también nos aplicaron los recargos, dijimos, oiga, denos un poco de margen para pagar 80.000 euros, que nosotros no tenemos tanto dinero. Y bueno, pues nos empezaron a aplicar recargos y bueno, finalmente pagamos los 80.000 euros. Y bueno, pues ahora ya en diciembre eran 2 meses del segundo recurso, que ahora ya nos tendría que abonar la Generalitat el dinero, al habernos reconocido el recurso y ellos no haber hecho un recurso de la segunda resolución. Bueno, todavía estamos esperando el dinero. Entonces, no sé, bueno, también tal y como gastan creo este gobierno el dinero y cómo funciona, pues no sé, yo creo que nos costará bastante cobrarlo. Pero bueno, ya pondremos el contador de los intereses. Y lo siento por los contribuyentes valencianos. Pero bueno, realmente los 80.000 euros son nuestros, o sea que ya los hemos pagado. Ahora deberían de pagar ellos los retrasos, ¿no? Los intereses de los retrasos. Entonces, bueno, esa es la situación con la Generalitat. Tengo que decir, y en eso pues hay que ser justos. Así como cuando al principio con el gobierno de Pedro Sánchez tuvimos nuestros problemas y nuestras dificultades, porque no nos dejaban salir, no nos daban los despachos de salida, probablemente no, seguro por una presión de Europa, de Italia sobre todo, para impedir que haya barcos de rescate allí. Bueno, hoy es el día que la relación con el Gobierno de Madrid, con el Gobierno central, es una relación muy abierta, muy buena. Tenemos muy buen trato con el Ministerio de Transportes. En cuanto tenemos cualquier cosa, están dispuestos a colaborar, a ayudar, también con exteriores, para los posibles problemas que puedan surgir en Italia. Y bueno, ahí sí que nos sentimos totalmente respaldados, ¿no? Hay una relación también muy especial con Sierra Rego, con la ministra de Juventud e Infancia, porque ella antes ella fue parlamentaria en Europa y llevaba precisamente tema migraciones, y a nosotros pues nos consultaba sistemáticamente, ¿no? Cuando no era tan relevante como ahora, ella siendo pues bueno, una eurodiputada, se tomaba ese trabajo muy en serio, nos consultaba regularmente y bueno, hacía un trabajo en Bruselas importante en ese sentido. Y ahora, bueno, pues como ministra de Juventud e Infancia se sigue interesando por nosotros, sigue apoyándonos, nos apoya dentro del gobierno. Y bueno, yo creo que las cosas hay que decirlas. Y además, bueno, es un apoyo de corazón, ¿no? Se lo cree, ¿no? El trabajo que ha hecho con
con los menores migrantes en Canarias, el esfuerzo que han hecho para poderlos sacar de allí. Actualmente creo que tienen como unas 30 y tantas demandas de todas las comunidades y de todos los ayuntamientos del PP que les ponen demandas una tras otra. Entonces, pues bueno, tienen ellas como unas... Sandra, que es la secretaria de Estado, y Sira, pues no sé si me dijeron como unas 32 demandas que les han cursado, ¿no? Bueno, hay que aguantar eso también, la pena de banquillo. Dices, atracados ahora en Valencia. Ahora estamos en Valencia, hemos estado en Sagunto, porque es verdad, en los puertos del Estado actualmente no pagamos tasas. Pagamos en los de la Generalitat, pero los del Estado mantiene la exención de tasas. Entonces, en Sagunto, en la dársena pesquera, tenemos ahí un huequito y ahí es donde permanecemos, vamos a decir, sin pagar tasas de estancia, de estadía. Aquí en Valencia estamos en Marina Port, y claro, en Marina Port es una lámina de agua que tiene en concesión administrativa la Marina Deportiva. Entonces no pagamos tasas de estancia, pero sí la Marina nos cobra por sus servicios al final, ¿no? Ellos tienen derecho también a cobrar unas tarifas, y entonces ahí sí que tenemos que pagar esas tarifas de la Marina. Entonces, bueno, pues nosotros, nuestra actitud es, bueno, vale, pues si el gobierno de la Generalitat no nos quiere, bueno, no el gobierno de la Generalitat, el PP no nos quiere, pues y Vox, pues vamos a, no queréis taza, pues taza y media, ¿no? Nos plantamos en el centro de Valencia, hacemos puertas abiertas en el centro de Valencia y bueno, pues intentamos que se nos visibilice más, ¿no? En este refuerzo de lo que comentaba al principio, de, bueno, pues estar en la calle, de que vienen los colegios, los centros escolares, bueno, pues los colectivos, y bueno, pues mantenemos las puertas abiertas para que la gente nos pueda visitar. Sí. No, y en cuanto al trato de la tripulación con los rescatados o supervivientes, eso, digamos, ahí durante el rescate puede ser un poco muy serio, muy profesional, digamos, y la tripulación voluntaria y profesionales y voluntarios que conforman la tripulación de la Aita Mari. Sí, perdón. Sí, no, que también estaba mirando la imagen del barco, vamos, ¿no? Pero bueno. Quiero decir, bueno, en el momento que la gente está a bordo, todo el mundo se vuelca en el cuidado de la gente, ¿no? De los rescatados. Se intenta cubrir las necesidades básicas, pues una muda de ropa limpia, una ducha, baños, hacemos desayuno, comida y cena también, y tenemos una pequeña clínica, un hospital también con equipo médico que viene entonces, una vez a salvo todo el mundo, digamos, este barco yo siempre lo veo como una ambulancia, no intentamos estar el mínimo tiempo posible y bueno, lo mejor que se pueda, dentro de las limitaciones, porque es un barco bastante reducido, quiero decir, no es un barco enorme, y dentro de nuestras posibilidades está perfectamente aprovechado el barco, ¿no? para que todo el mundo esté, bueno, lo mejor posible. Entonces, esos momentos por ejemplo, de preparación de comida y de reparto, o también el momento de poder ver al equipo médico, pues la gente obviamente lo agradece mucho, y ahí realmente es cuando se crean, pues como, quiero decir, hay conexiones muy humanas, muy potentes, muy bonitas, ¿no? ¿Y cuánta gente, o sea, la tripulación, cuántos sois, y cómo se organiza un poco un viaje como el que vais a empezar ahora, ¿no? La semana que viene, y cuánto suele durar? Son en total 14 personas, 8 serían lo estrictamente necesario para mover el barco, la tripulación profesional, y luego vienen otros 6 voluntarios. Voluntarios. Eso es.
de distintos ámbitos, como equipo médico, 2 personas, prensa y 3 como voluntarios socorristas acuáticos, decimos, que pueden venir de distintos ámbitos, pero suelen tener experiencia de mar, de primeros auxilios, de rescate, eso es. Vale. ¿Y cuánto tiempo soléis estar en un viaje? Teniendo en cuenta que igual tampoco podéis atracar lo que has contado antes, digamos, ¿no? Todo lo que lleva la preparación y hasta la vuelta a casa, sí, suele ser en torno a 2 meses. 2 meses. Eso es. O sea que saldréis la próxima semana ya, hasta mayo, ¿no? Ya pero no sin antes saber, o sea, quiero decir, eso es, hay un entrenamiento muy exhaustivo también. Ajá. Hoy habéis dicho también que hay cabida para 150 personas. Claro, ¿cuánta gente soléis encontrar en el mar? Menos. Es decir, podría pasar que encontraseis muchas más de las que caben. Pues, sí. ¿Y cómo se gestiona esa situación? Bueno, sí que nos ha pasado. Habéis visto ahí una imagen de un barco de madera grande con muchas personas. Pues igual habría como unas 300 personas en el... No sé si está en el vídeo, se ve. En el vídeo hay una imagen. Entonces, en esas situaciones nosotros no intervenimos, avisamos a los guardacostas, insistimos en este caso a los guardacostas italianos para que vengan y presten ellos la asistencia, ¿no? Tardan mucho en venir, pero nosotros nos quedamos asegurando la zona con los chalecos, con llamamos los centifloats, que son como unas bananas. Esa embarcación creo que lleva 250 200, sí. Entonces, nosotros ahí no podemos intervenir, porque aparte de que no tenemos sitio en el barco, eso hay que hacerlo de una manera un poco especial. No sé si os acordaréis que hubo también el año pasado, hace dos años, un par de naufragios grandes, de embarcaciones más grandes incluso que esta, por intentar remolcarlas, ¿no? Los guardacostas griegos, en una actuación totalmente negligente, pues pretendieron remolcar el bote porque lo querían sacar de su zona SAR en esta cosa absurda, ¿no? que pasa en Europa, para no tener que gestionar ellos esa embarcación y esas personas. Lo quisieron remolcar para que llegasen a las aguas italianas, para que el marrón se lo comiesen los italianos, y en esa estupidez tremenda, pues al tirar del barco, como tenía muy mala estabilidad, con toda la gente hasta arriba, pues empezó a zozobrar y todas las personas se ahogaron. Ahí no ha habido responsables, Pretendieron encausar y culparles a los pocos supervivientes que había. Eligieron allá a 2 y dijeron: vosotros que eres los capitanes del barco sois los culpables de haber puesto a toda esta gente en riesgo. O sea, fijaros qué forma de pensar tan retorcida, Pero bueno, al final no les culpabilizaron, pero aquellas personas, me imagino que el trauma que lleven ya para toda la vida, después de haber sobrevivido a ese naufragio, que luego encima te tengan 2 años o 3 años, 2 años, creo que han salido hace poco, en la cárcel con esta acusación, y pensé diciendo, encima me voy a comerme yo esto, bueno, tremendo. Entonces, bueno, un poco contestando a tu pregunta, en algún caso también nos ha pasado de encontrarnos con varios botes, entonces coger a las personas, subirlas a bordo hasta llegar a ese número de 150 o 160, en este caso creo que con Simón fueron 176 personas, me parece, pero no, había más botes en el agua que venían de Turquía. Hubo un momento en esos botes de hierro, que si se ven en las fotos, entonces iban viniendo, estos salen de Sfax, salen de Túnez y iban llegando. Y ahí lo que hacemos es lo mismo, ¿no? Avisamos se quedan nuestras embarcaciones en el agua, asegurando con chalecos, bueno, listos si algún bote zozobra o se echan al agua, y avisamos a los guardacostas italianos para que vayan, ¿no? Pero nos quedamos monitorizando 14 horas. Eso es. De rescate, o sea, eso es, nos quedamos allí el tiempo que haga falta, lo que dice Pablo, son 14 horas allí, al costado de esos botes hasta que llegan, porque nosotros no los podemos subir a bordo. También uno de los procedimientos que tenemos en estos casos, si se produciría una necesidad, pues nosotros lanzaríamos nuestras balsas salvavidas que tenemos en el barco
Entonces tenemos ahí capacidad para 160 personas. Entonces serían las 150 que tenemos en el barco, que tendríamos a bordo en el barco, más otras 150, 160 personas que podrían subirse a las balsas salvavidas. Pero eso sería una situación extrema, ¿no? Vamos a suponer que este bote, o sea, que este barco que ves ahí, pues la gente se zozobra, se van todos al agua y hay que subir a la gente a algo que dé flotabilidad, ¿no? Sería un poco la forma de resolver esa situación. Y bueno, quiero un poco comentar con relación a lo que ha dicho Pablo, porque él es muy modesto, ya veis que le cuesta mucho decirlo, las cosas, pero bueno, Pablo, aparte de ser vital, ¿no? Es una persona que se encarga, vamos, le encanta cuidarnos a todos, y entonces está permanentemente, bueno, pues qué necesita cada uno, el tipo de comida que le gusta, si es vegano, si tiene algún tipo de intolerancia. Se esmera todos los días en esa mini cocina que tenemos en hacer almuerzo, que nos lo habéis enseñado los valencianos, la comida y la cena, y que todo el mundo esté satisfecho. Pero es que cuando tenemos las personas rescatadas es que es igual. Es que uno hace los preparados al gusto, pues con el picante, con el tal, le pregunta a Alfa cómo puedo mejorar esta receta. Entonces, bueno, él se empeña muchísimo para que la gente, como le ha dicho, ¿no?, se sienta lo mejor posible, ¿no?, el mejor trato posible. Y bueno, pues lo debe hacer bastante bien porque nunca sobra nada, ¿no? Repiten y tripiten y vuelven otra vez. Así que yo he estado con otros cocineros en el Aita Mari y a veces no funcionaban igual, ¿eh? Bueno, per anar acabant, anem a obrir un temps breu de preguntes. Si algú del públic vol preguntar alguna cosa, que aprofite, que tots els dies tenim a un capità i a un cuiner d'un barco de rescat. Si algú s'anima, si no, doncs donarem per fer les conclusions finals. Bueno, sí, se puede visitar el barco. Bueno, nosotros la idea es marchar, si nos lo permite el tiempo, y una avería que tenemos actualmente en el barco eléctrica, si lo resolvemos el lunes, marcharíamos el miércoles. Entonces, bueno, pues ahora hay muy poco tiempo para visitar, pero bueno, a la vuelta iremos al Cantábrico, subimos al País Vasco porque también hacemos 10 años y bueno, pues tenemos allí también demanda de que subamos con el barco. Entonces los 2 meses que solemos estar, vamos a decir, de descanso, en esta ocasión, bueno, vamos a pertrechar una segunda tripulación con algunos veteranos y gente que se presta. Entonces iremos al Cantábrico y volveremos a Valencia para salir de aquí otra vez. Entonces yo creo que eso sería... pues no lo sé si es en junio, volveríamos otra vez y bueno, sí que estaríamos pues como 3 semanas haciendo el entrenamiento y la formación. Y bueno, en esas 3 semanas pues ya haremos público también para las personas que queréis venir a visitar el barco. Y bueno, estaremos seguramente en la Marina Port, si hay sitio, y estaremos ahí para visitas. Y ya saldremos otra vez y ya volveríamos en diciembre, seguramente. ¿Me puedes contar cómo puede la gente colaborar con la ONG, si quieres? Bueno, o para que lo sigan en redes ahí sociales, sí, a ver, bueno, María es la responsable de redes sociales, ahí, la culpable es ella, sí. Entonces, bueno, en la página web, que es smh.eus, tenemos tienda online donde se puede comprar el merchandising que tenemos, se pueden hacer donativos también y os podéis hacer socios y socias. También hay la opción de hacerse socio con, bueno, pues donativo puede ser del importe que queráis y el socio, pues solemos decir, bueno, mínimo 50 euros al año, que puede ser pues en pagos mensuales o lo que sea, ¿no? O en 2 pagos, bueno, la web da diferentes opciones. Y bueno, luego yo ya aquí lo dejo, porque eso es, digamos, lo más tradicional, pero sí que hay pues muchos ayuntamientos y muchas localidades que, bueno, pues que organizan eventos, ferias, hacen
hacen rastrillos, hacen colectas con los propios chavales del colegio, como os decía antes. A veces pues, los propios chavales participan y hacen, yo qué sé, bizcochos, y hacen un fin de semana solidario y los chavales venden los bizcochos, o llevan los juguetes y hacen un mercadillo con los juguetes, que entonces cada chaval lleva de casa un juguete, cada niño, cada niña, y luego se hace un mercadillo. Eso ya son actividades que, bueno, pues que son ya más a nivel de ayuntamientos o lo que sea, y bueno, pues eso cada uno se lo adapta. Yo lo lanzo ahí porque creo que son iniciativas, no es tanto por el dinero, que obviamente también se recauda en dinero y todo ayuda, pero a mí me emociona los 5 euros del donativo de 5 euros, porque si está dando 5 euros es porque no puede dar más. El que te da 3.000 dices, bueno, se agradece también, pero igual, si me da 3.000 es porque tiene mucho más. Pero cuando son actividades de colectivos, sí que emociona, ¿no? Pues como han hecho ahora los niños y las niñas del Roncal, ¿no? Que han hecho esto, han recogido las cuñas en los productores locales y luego te lo ponen en una cesta y te lo mandan allí con un montón de tarjetitas hechos, pues eso, ya verás tú, cuando los abramos allí nos vamos a poner a llorar. Por un lado porque nuestro colesterol se va a poner muy así y por otro lado porque cuando lees los carteles de los niños pues también te llega, ¿no? Tenemos allí puestos algunos y solemos decir también que nos escriban en sobrecitos y entonces dando ánimos a la tripulación. Entonces cuando estamos allí un día que hace malo, estamos en el comedor y bueno, vamos a abrir y eso pues eso te da muchos ánimos, ¿no? Le da bastante sentido a las cosas. ¿Algú vol preguntar algo? Digue, vete. Vos. Te pasa. Cuando tú has dicho que nosotros íbamos, que salíamos a trabajar, Alemania, con los contratos y todo lo que teníamos que llevar. Entonces cuando llegábamos ya teníamos trabajo, teníamos sus casas y todo. Pero como estamos en los días de la mujer, te pregunto, ¿a dónde van estas mujeres cuando llegan? Las mujeres que... Las que vosotros rescatáis. Bueno, ¿a dónde llegan? ¿A dónde van? ¿Qué hacéis de ellas? Bueno, nosotros al final, una vez que llegamos a puerto, desembarcan y en el caso de Italia se hacen cargo las autoridades italianas de las personas. Entonces ellos hacen, pues me imagino que irán a una especie de CIE o algo similar. Pero esto al cabo de unos días, salvo que les acusen de ser traficantes, que lo suelen hacer también, suelen elegir a 2 personas con los testimonios que intentan sonsacar allí, pues el resto se va a la calle. Se va a la calle sin documentación, claro, o sea, sin papeles, vamos a decir. O sea, traen su pasaporte, traen sus cosas, pero no tienen derecho a trabajar. Entonces entras en esa rutina, en esos círculos de precariedad. Y bueno, pues en el caso de las mujeres creo que no es difícil imaginar cómo terminarán muchas mujeres, ¿no? Si tienen la grandísima suerte de que pueden hacer una solicitud de asilo, de protección internacional y se la conceden, porque es de alguno de los países donde puede haber y ellas pueden demostrar, bueno, pues esas personas, pues esas mujeres, pues igual sí que pueden entrar en un circuito pues un poco más seguro, pero lo normal, pues al desamparo, ¿no? Y por eso el proyecto que apoyamos en Grecia, que yo la conocí a la coordinadora del proyecto cuando estuve en Quíos, ella llevaba el centro de mujeres y nosotros le prestábamos la asistencia médica, ¿no? Luego ya el proyecto lo trasladó a Atenas, porque en Quíos ya la situación fue cambiando y donde había una gran demanda es en Atenas. Y allí el empeño es dar a las mujeres las herramientas para que puedan defenderse posteriormente, que sepan defender reclamar sus derechos frente a las administraciones, porque eso también es un laberinto permanente, es un laberinto para nosotros, para ellas es impresionante, ¿no? Y bueno, puedan incorporarse al mercado laboral, porque obviamente tienen muchísimas más dificultades que los hombres, ¿no? La alternativa al final, ¿cuál es? Pues la prostitución. Entonces, en el caso de Grecia, de Gaby, tiene bastantes mujeres, pues, bueno, bastantes. Es un proyecto que es muy pequeñito,
Entonces acoge como a 6 mujeres víctimas de violencia machista, muchas que han salido de situación de prostitución, y luego tiene en el centro de día, pues atiende como unas 20 mujeres, que se les enseña griego, que se les enseña los derechos laborales, bueno, pues un poco para que vayan haciendo también su comunidad, ¿no? Pero sí, desgraciadamente este es el relato. Bueno, pues sí, ja no teniu més preguntes, podeu arrimar-vos a comentar-los alguna cosa si voleu, així més en privat. Pues reiterar-vos les gràcies per haver estat aquí, al públic també no, per haver vingut, i bueno, pues esperem haver posat ahí un granet d'arena en aquesta premissa, aquesta màxima que tenen ahí en la seva pàgina web, que diu que un dels seus pilars és educar per a la transformació social, i que s'ha d'ensenyar el drama que pateix la gent per si podem, no sé, empatitzar mínimament amb els drames i amb el patiment d'aquestes persones. Bueno, doncs des de l'Ajuntament ho hem intentat, s'ha quedat ahí gravat, hi ha docents en l'aula també, i bueno, doncs igual ha servit per a que ens animem a visitar amb els nostres alumnes el vaixell i bueno, doncs pensar que la sort que tenim, la mala sort que han tingut aquestes persones i que al final estem tots en el mateix vaixell i respectar els drets humans és el que ens fa humans i per tant això, teníem ahí com un deute i hem pensat que mínimament podíem cobrir-lo convidant aquí els amics d'Aitamari, gràcies també a tenir contacte directe amb Maria. Així que gràcies per haver-nos acompanyat i que tingueu bona vesprada. Ens hem quedat així tots molt callats i un poc ahí no sabem què dir, però és que és necessari, no? Significa que ens hem posat un poc en la pell d'ells i d'ells dos també. I estarem aquí.